El fuego dorado se alzaba como un río de estrellas entre las piedras negras, y Mateo sintió que su corazón latía al ritmo de las llamas que danzaban ante él. Las escamas del dragón brillaban como cristales de luna bajo la luz antigua, y cada respiración de la criatura hacía temblar el aire, como si el valle entero fuera un violín gigante tocando una melodía secreta. Los ojos del dragón eran dos pozos de sabiduría, donde se reflejaba todo el miedo que Mateo había llevado consigo durante años, pero también algo más, una promesa silenciosa de que el coraje no era la ausencia del miedo, sino la decisión de caminar hacia adelante a pesar de él. En ese momento, con las manos temblando como hojas en otoño, Mateo comprendió que había llegado al punto donde todos los niños deben llegar alguna vez, el lugar donde las lágrimas se transforman en alas y donde el miedo se convierte en el combustible de los valientes. El dragón extendió una garra dorada hacia él, no como una amenaza, sino como una invitación a descubrir quién realmente era, cuando dejaba de esconderse detrás de sus propios miedos. Hola, queridos aventureros. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras mágicas. Dale like a este video si Mateo te está inspirando y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar lo valiente que puede ser. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más corazones que necesitan escucharlas. Mateo caminaba por el sendero polvoriento que serpenteaba detrás de su casa, donde los eucaliptos creaban un túnel verde que olía a secretos guardados y aventuras esperando ser descubiertas. Sus zapatillas desgastadas levantaban pequeñas nubes de tierra que danzaban en los rayos de sol como hadas diminutas, y cada paso lo alejaba más del ruido de la civilización y lo acercaba a algo que no sabía nombrar, pero que sentía llamándolo desde lo profundo de su pecho. El aire se volvía más denso con cada metro recorrido, como si estuviera adentrándose en un lugar donde las reglas del mundo normal comenzaban a doblarse y transformarse en algo completamente diferente. Sus padres creían que simplemente salía a jugar al bosque, pero Mateo sabía que estos paseos eran mucho más que eso. Había comenzado a escuchar susurros en el viento, voces que parecían conocer su nombre y que lo guiaban hacia lugares que no aparecían en ningún mapa. Durante semanas, había sentido como si algo invisible tirara de un hilo atado a su corazón, llevándolo cada día un poco más lejos del sendero conocido y adentrándolo en territorios donde la magia aún vivía entre las sombras de los árboles antiguos. Era una sensación similar a cuando encontraba un libro fascinante y no podía dejar de pasar páginas, excepto que, esta vez, él mismo era parte de la historia. El sendero comenzó a bifurcarse en direcciones que jamás había visto antes, como si el bosque hubiera crecido nuevos caminos durante la noche especialmente para él. Mateo eligió el sendero de la izquierda, uno que descendía suavemente entre rocas cubiertas de musgo que parecían guardianes silenciosos de algún tesoro escondido. A medida que caminaba, notó que los árboles se volvían más altos y sus troncos más gruesos, como si fueran los pilares de una catedral natural construida por gigantes que habían vivido mucho antes de que los humanos aprendieran a contar las estrellas. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración mezclándose con el latido de su corazón, creando una melodía íntima que nunca antes había notado. Cuando llegó a una curva particularmente cerrada, donde el sendero parecía desaparecer entre un muro de helechos gigantes, Mateo sintió que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su vida. Era la misma sensación que tenía cuando estaba a punto de resolver un acertijo difícil, o cuando presentía que iba a recibir noticias importantes. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, no de frío sino de anticipación, como si cada célula de su cuerpo supiera que estaba a punto de cruzar un umbral invisible que lo separaría para siempre del niño que había sido hasta ese momento. Sin saber exactamente por qué, Mateo cerró los ojos, respiró profundamente el aire, cargado de humedad y misterio, y dio el paso que lo llevaría hacia su destino. Los helechos se apartaron como cortinas verdes cuando Mateo los tocó, revelando una abertura en la roca que parecía haber sido tallada por manos expertas, pero que al mismo tiempo se veía completamente natural. La entrada era lo suficientemente ancha para que pasara un adulto, pero la oscuridad del interior hacía imposible ver que había más allá de los primeros metros. Un aire fresco salía de la caverna, llevando consigo un aroma que Mateo no podía identificar, pero que le resultaba extrañamente familiar, como si fuera un perfume de la infancia, que había olvidado, pero que su cuerpo recordaba perfectamente. Era el olor de las historias que su abuela le contaba antes de dormir, mezclado con el aroma de las velas apagadas y los libros viejos. Sin dudarlo ni un segundo más, Mateo se adentró en la oscuridad. Sus ojos tardaron varios minutos en acostumbrarse a la penumbra, pero gradualmente comenzó a distinguir que el túnel se extendía hacia abajo, en una pendiente suave,
como si fuera una rampa natural que lo invitara a descender hacia el corazón de la tierra. Las paredes estaban cubiertas de una piedra lisa y negra que reflejaba tenuemente la poca luz que se filtraba desde la entrada, creando un efecto hipnótico que hacía que cada paso se sintiera como un paso hacia otro mundo. Mateo extendió una mano para tocar la pared y sintió que la piedra estaba tibia, como si tuviera vida propia y estuviera respirando suavemente bajo sus dedos. El túnel continuó descendiendo durante lo que parecieron horas, aunque Mateo sospechaba que el tiempo funcionaba de manera diferente en aquel lugar. Sus pasos resonaban con un eco suave que parecía multiplicarse y transformarse en una especie de música subterránea, como si la misma roca estuviera cantando una canción de bienvenida. A medida que avanzaba, comenzó a notar que pequeñas vetas de luz dorada corrían por las paredes como ríos de miel luminosa, proporcionando justo la iluminación necesaria para que pudiera continuar sin tropezar. Era como si el lugar mismo supiera que estaba llegando y hubiera encendido lámparas especiales solo para él. Finalmente, después de lo que sintió como un viaje a través del tiempo mismo, Mateo llegó a una curva final en el túnel. Del otro lado podía ver una luz diferente, más brillante y más cálida, que palpitaba como un corazón gigante hecho de luz pura. Su respiración se aceleró mientras se acercaba a lo que claramente era la salida del túnel, y con cada paso sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su comprensión del mundo para siempre. Cuando finalmente dio el último paso y emergió del túnel, lo que vio le quitó el aliento de una manera que jamás habría creído posible. Ante sus ojos se extendía un valle que parecía haber sido tallado por los dioses como un anfiteatro secreto para representar los sueños más hermosos de la humanidad. Las paredes del valle se alzaban como gigantescas piedras negras pulidas que brillaban con un fulgor interno, creando un círculo perfecto que encerraba un mundo completamente diferente al que Mateo conocía. El cielo sobre el valle tenía un color violeta profundo, salpicado de estrellas que brillaban incluso durante el día, como si las leyes de la astronomía hubieran decidido hacer una excepción especial en aquel lugar mágico. El aire mismo parecía más denso y más rico, como si estuviera cargado de posibilidades infinitas y de la esencia, concentrada de miles de historias esperando ser vividas. En el centro del valle se extendía un lago de aguas tan cristalinas que parecía un espejo, líquido capaz de reflejar no solo las imágenes del mundo físico, sino también los pensamientos y emociones de quien se acercara a sus orillas. Alrededor del lago crecían árboles que Mateo nunca había visto en ningún libro de ciencias naturales. Algunos tenían hojas que cambiaban de color según el estado de ánimo del viento, otros tenían frutos que brillaban como linternas pequeñas, colgando de ramas que se movían con una gracia casi humana. Las flores que crecían entre las raíces de estos árboles extraordinarios emitían melodías suaves cuando la brisa las tocaba, creando una sinfonía natural que hacía que todo el valle vibrara con una música que parecía nacer del corazón mismo de la tierra. Mateo se quedó inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar la magnificencia de lo que estaba viendo. Su mente racional luchaba por encontrar explicaciones lógicas para aquel lugar imposible, pero su corazón simplemente se llenó de una alegría tan pura y tan intensa que sintió que podría ponerse a llorar de felicidad. Era como si hubiera pasado toda su vida viendo el mundo en blanco y negro, y de repente alguien hubiera encendido todos los colores del universo al mismo tiempo. Cada respiración que tomaba parecía llenarlo de una energía nueva y vibrante, como si el aire mismo del valle estuviera hecho de esperanza cristalizada y de la esencia de todos los cuentos de hadas que jamás se habían contado. Dio sus primeros pasos tentativo hacia el lago, sintiendo que el pasto bajo sus pies era más suave que cualquier alfombra, y que cada pisada liberaba un aroma dulce que le recordaba a la miel tibia y a las tardes de verano en casa de su abuela. A medida que se acercaba al agua, pudo ver que el fondo del lago estaba cubierto de pequeñas piedras que brillaban como gemas, creando un mosaico de colores que cambiaba constantemente como si fuera una obra de arte viva y en constante evolución. Las ondas que se formaban en la superficie del agua no parecían seguir las leyes normales de la física, sino que se movían en patrones hipnóticos que parecían contar historias en un lenguaje que solo el corazón podía entender. Cuando finalmente llegó a la orilla del lago, Mateo se sentó en una roca plana y tibia que parecía haber sido colocada allí especialmente para él. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz consigo mismo, como si hubiera encontrado el lugar en el mundo donde realmente pertenecía. No había ruido de tráfico, no había voces de adultos preocupados, no había responsabilidades ni expectativas que cumplir. Solo existía él, el valle mágico,
y una sensación creciente de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sus miedos habituales parecían haberse quedado atrás en el túnel, como equipaje pesado que finalmente había decidido dejar de cargar. Mientras contemplaba las aguas cristalinas, Mateo comenzó a notar que algo se movía en las profundidades del lago. Al principio pensó que eran solo los reflejos de las nubes violetas que navegaban lentamente por el cielo del valle, pero gradualmente se dio cuenta de que había algo más grande y, más definido, moviéndose bajo la superficie. Su pulso se aceleró, pero no de miedo, sino de una expectación deliciosa, como cuando estaba a punto de abrir un regalo que había estado esperando durante meses. Sabía, con una certeza que no podía explicar, pero que sentía hasta en los huesos, que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado posible. El agua comenzó a brillar con una luz dorada que parecía nacer desde el fondo mismo del lago, creando ondas de luminosidad que se expandían hacia las orillas, como mensajes escritos en un idioma de luz pura. Mateo se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, y observó fascinado cómo la luz se intensificaba gradualmente hasta que toda la superficie del lago se convirtió en un espejo dorado que reflejaba no solo su rostro expectante, sino también algo más profundo, en la imagen del niño valiente que podría llegar a ser si tan solo encontrara el coraje de creer en sí mismo. La superficie del lago se fragmentó en miles de diamantes líquidos, cuando algo colosal comenzó a emerger desde las profundidades, creando ondas que se extendían como los brazos de una danza acuática que había estado esperando siglos para ser bailada. Mateo sintió que el aire mismo se llenaba de electricidad, como si estuviera a punto de presenciar el nacimiento de una estrella o el primer amanecer de un mundo nuevo. Las gotas de agua que saltaban hacia el cielo se quedaban suspendidas por un momento en el aire, brillando como perlas de luz antes de caer nuevamente al lago, con un sonido musical que resonaba en las piedras negras del valle, como campanas de cristal tocando una melodía ancestral que solo los corazones puros podían escuchar. Primero apareció una cabeza magnífica, cubierta de escamas que brillaban como esmeraldas líquidas bajo la luz violeta del cielo, cada una reflejando un aspecto diferente de la belleza del valle. Los ojos del dragón eran como dos soles en miniatura, irradiando una sabiduría tan antigua, que Mateo sintió que estaba mirando directamente a los secretos del universo. No había ferocidad en esa mirada, sino una paciencia infinita y una bondad tan profunda que hizo que todas las historias aterradoras sobre dragones que había escuchado se desvanecieran como humo en el viento. Era como mirar a los ojos de un abuelo muy sabio que había vivido 1000 vidas y que tenía 1000 historias que contar, cada una más maravillosa que la anterior. El cuello del dragón se alzó lentamente del agua, revelando una elegancia que rivalizaba con la de los cisnes más gráciles, pero multiplicada por una majestuosidad que solo las criaturas legendarias podían poseer. Las escamas de su cuello cambiaban de color como un arco iris líquido, pasando del verde esmeralda al azul profundo y luego al dorado más puro, como si su piel fuera un lienzo vivo donde se pintaban todas las emociones del mundo. Mateo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, no de miedo, sino de una admiración tan intensa que su pecho se sentía demasiado pequeño para contener todo lo que estaba sintiendo en aquel momento mágico e irrepetible. El dragón terminó de emerger del lago, con una gracia que desafió todas las expectativas de Mateo sobre cómo debería moverse. Una criatura de tal tamaño. Sus alas, cuando las desplegó completamente, crearon una sombra que cubrió la mitad del valle, pero en lugar de bloquear la luz, parecían filtrarla y transformarla en algo aún más hermoso. Las membranas de las alas eran transparentes como vitral, con venas que brillaban con luz propia, creando patrones que cambiaban constantemente como nubes de tormenta hechas de electricidad dorada. Cada movimiento del dragón parecía coreografiado por los mismos artistas celestiales que diseñaban las puestas de sol y las auroras boreales, convirtiendo cada gesto en una obra de arte que duraba apenas un instante, pero que se grababa para siempre en la memoria de quien tenía la fortuna de presenciarlo. Cuando el dragón finalmente se posó en la orilla opuesta del lago, Mateo pudo apreciar su verdadero tamaño. Era lo suficientemente grande como para que una familia entera pudiera vivir cómodamente sobre su lomo, pero había algo en su presencia que lo hacía sentir acogedor en lugar de intimidante. Era como estar en presencia de una montaña que hubiera aprendido a ser gentil, o como encontrarse cara a cara con un océano que hubiera decidido concentrar toda su inmensidad en una forma capaz de comunicarse con un niño de 10 años. El dragón inclinó su cabeza hacia Mateo
en un gesto que era claramente un saludo. Y cuando abrió su boca para hablar, su voz sonó como el rumor de cascadas lejanas, mezclado con el ronroneo de todos los gatos contentos del mundo. «He estado esperando que llegaras, pequeño Mateo», dijo el dragón, y cada palabra parecía crear ondas de calidez en el aire que rodeaba al niño. Su voz no tenía nada de la ferocidad que Mateo había imaginado que tendría la voz de un dragón, sino que sonaba como la voz de un padre cariñoso multiplicada por la sabiduría de miles de años de experiencia. «Este valle ha estado guardando silencio durante mucho tiempo, esperando a que alguien, con un corazón lo suficientemente valiente, llegara para escuchar las historias que tiene que contar. Y resulta que ese alguien eres tú, aunque todavía no lo sepas completamente». Mateo sintió que cada palabra del dragón se instalaba en su pecho como semillas de confianza que estaban comenzando a germinar, preparándose para crecer hasta convertirse en algo que él aún no podía imaginar, pero que sabía que sería hermoso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan pura y tan intensa que no tenía nombre en ningún idioma humano. Era como si toda la belleza del mundo se hubiera concentrado en aquel momento y su corazón de niño simplemente no tuviera la capacidad de procesarla sin derramarse un poco por los bordes. El dragón observó sus lágrimas con una comprensión que trascendía las palabras, como si hubiera visto a miles de niños llegar a aquel momento de revelación y supiera exactamente lo que Mateo estaba sintiendo. «Llora todo lo que necesites, pequeño amigo», murmuró el dragón con una ternura que hizo que el valle entero pareciera suspirar de compasión. «Las lágrimas de asombro son el lenguaje que usan los corazones cuando descubren que el mundo es mucho más hermoso de lo que jamás se atrevieron a esperar». El dragón se movió con la fluidez de agua dorada hasta quedar más cerca de Mateo, pero mantuvo una distancia respetuosa que permitía al niño procesar lentamente la magnificencia de su presencia. Cada escama de su cuerpo parecía contener galaxias en miniatura, y cuando respiraba, pequeñas chispas de luz escapaban de sus fosas nasales como luciérnagas que habían aprendido a bailar. Sus garras, enormes pero perfectamente proporcionadas, se hundían suavemente en la tierra negra del valle, creando pequeños jardines instantáneos donde florecían plantas que existían solo en los rincones más secretos de la imaginación. Mateo observó fascinado cómo cada lugar que el dragón tocaba se volvía un poco más mágico, como si su mera presencia fuera suficiente para despertar la vida dormida en cada grano de tierra. «Mi nombre es Pirión», dijo el dragón, y al pronunciar su propio nombre, las piedras negras del valle resonaron, como campanas gigantes que hubieran estado esperando años para tocar esa nota específica. «He sido el guardián de este valle durante más tiempo del que las estrellas pueden recordar, esperando a que llegara alguien que necesitara aprender lo que yo tengo que enseñar. Y tú, querido Mateo, has llegado en el momento exacto en que tu corazón está listo para escuchar la lección más importante de todas». Sus palabras tenían el peso de la verdad absoluta, pero también la suavidad de una canción de cuna que prometía que todo estaría bien sin importar lo difícil que pareciera el camino por delante. Mateo sintió que su voz se había escondido en algún lugar profundo de su garganta, como si las palabras fueran criaturas tímidas que no se atrevían a salir en presencia de tanta majestuosidad. Finalmente, con un esfuerzo que le costó más que cualquier examen escolar, logró susurrar: «¿Qué necesito aprender?». Su propia voz le sonó extraña en aquel lugar, más pequeña y más joven de lo que recordaba, pero al mismo tiempo más honesta de lo que había sido en mucho tiempo. Era como si la presencia del dragón hubiera disuelto todas las máscaras que había aprendido a usar para protegerse del mundo, dejando solo al niño auténtico que había estado escondido debajo de todas las capas de miedo y inseguridad. Pirián sonrió, y su sonrisa fue como ver el primer amanecer después de la noche más larga del año. «Necesitas aprender que el coraje no es lo que crees que es, pequeño valiente», respondió, y cada palabra parecía encender pequeñas hogueras de comprensión en la mente de Mateo. «Durante toda tu vida has creído que ser valiente significa no tener miedo, pero esa es la mentira más grande que los adultos les dicen a los niños sin darse cuenta de que lo hacen. El verdadero coraje es sentir el miedo hasta en los huesos, y aún así decidir hacer lo que sabes que es correcto, lo que sabes que te hará crecer, lo que sabes que te convertirá en la persona que realmente quieres ser». Las palabras del dragón cayeron sobre Mateo como lluvia tibia sobre tierra seca, empapando lugares de su corazón que había mantenido cerrados durante años, por miedo a que alguien se diera cuenta de lo asustado que se sentía la mayor parte del tiempo. Recordó todas las veces que había evitado participar en juegos porque temía hacer el ridículo,
todas las preguntas que no había hecho en clase porque le daba pánico que sus compañeros se rieran de él, todos los sueños que había guardado en un cajón secreto de su mente porque le parecían demasiado grandes e imposibles para alguien como él. Cada recuerdo dolía como una astilla clavándose en su pecho, pero también sentía que algo se estaba liberando, como si llevara años cargando una mochila llena de piedras y finalmente alguien le hubiera dado permiso para dejarla en el suelo. Veo el miedo en tus ojos, Mateo, continuó Pirian con una voz que era como un abrazo hecho de sonido. Veo cómo has construido muros alrededor de tu corazón para protegerte de la posibilidad de fallar, de ser rechazado, de no ser lo suficientemente bueno para los demás. Pero esos muros que creías que te protegían se han convertido en una prisión que te impide ver lo extraordinario que ya eres. El dragón extendió una de sus alas hacia Mateo, creando una sombra que se sentía como un refugio cálido y seguro. Hoy vas a aprender que el miedo no es tu enemigo, sino el combustible que usarás para encender el fuego de tu valentía. Y cuando ese fuego comience a arder, iluminará no solo tu camino, sino también el camino de todos los que tienen la fortuna de conocerte. Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a moverse, como si una puerta que había estado cerrada durante años, finalmente hubiera encontrado la llave correcta. Era una sensación extraña y un poco aterradora, como si estuviera a punto de dejar atrás una versión de sí mismo, que conocía muy bien para convertirse en alguien completamente nuevo. Pero también era emocionante, como estar parado al borde de un acantilado, sabiendo que tenía alas para volar, pero que nunca las había usado. ¿Cómo puedo aprender a ser valiente?, preguntó. Y por primera vez en su vida, su pregunta no sonó como una súplica desesperada, sino como la consulta genuina de alguien que estaba listo para hacer el trabajo necesario para crecer. Pirian's ojos brillaron con una luz que parecía contener todas las estrellas del universo concentradas en 2 puntos de sabiduría infinita. La valentía se aprende practicándola, pequeño guerrero, respondió, y al usar esa palabra, guerrero, Mateo sintió que algo se enderezaba en su espina dorsal. Y la primera práctica de la valentía es enfrentar aquello que más temes de ti mismo. Hoy, tú y yo vamos a hacer un viaje hacia el lugar donde viven todos tus miedos, y allí aprenderás que son mucho menos poderosos de lo que has creído durante toda tu vida. Aprenderás que el monstruo que has estado alimentando en tu imaginación es solo una sombra que se desvanece cuando le das la cara con la luz de tu propio coraje. Pirian se acercó al lago y tocó la superficie con la punta de una de sus garras doradas, creando ondas que se expandieron en círculos perfectos hasta cubrir toda el agua como si fuera una piedra mágica arrojada al centro de un estanque infinito. Inmediatamente, el lago comenzó a transformarse en algo que Mateo nunca había visto, un espejo líquido que no reflejaba el valle que los rodeaba, sino escenas de la vida del propio Mateo, proyectadas con una claridad que hacía que cada recuerdo se sintiera más real que cuando lo había vivido la primera vez. Era como si pudiera meterse dentro de sus propios recuerdos y experimentarlos desde una perspectiva completamente nueva, viendo no solo lo que había pasado, sino también todos los pensamientos y emociones que había tenido en aquellos momentos cruciales de su vida. En la superficie del agua, vio la primera vez que había tenido que dar una presentación en clase, cuando tenía 8 años, y había temblado tanto que apenas podía sostener los papeles entre sus manos. Vio cómo había tartamudeado y cómo algunos niños se habían reído, pero también vio algo que no había notado en ese momento en la expresión amable en el rostro de su maestra, los compañeros que lo habían escuchado con atención genuina, y la satisfacción secreta que había sentido cuando finalmente terminó, a pesar de todos los tropiezos. Era como ver una película de su propia vida, pero con la capacidad de pausar y examinar cada detalle, descubriendo capas de significado que habían estado ocultas bajo la superficie de su memoria. ¿Qué ves cuando observas ese momento?, preguntó Pirian, su voz resonando suavemente sobre las aguas que seguían mostrando la escena de la presentación en clase. Mateo estudió su reflejo pasado con ojos nuevos, notando cosas que su mente asustada había pasado por alto en su momento. Vio la determinación en sus propios ojos de 8 años, la forma en que había respirado profundamente antes de continuar cuando se había equivocado, la manera en que había logrado terminar su presentación a pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que huyera del salón ambeo. Veo que no me rendí, murmuró Mateo, y al decir esas palabras sintió como si estuviera descubriendo un tesoro que había estado enterrado en su propio patio trasero durante años. Las imágenes en el lago cambiaron, mostrando ahora el día en que había querido unirse al equipo de fútbol de la escuela,
pero se había quedado parado afuera del campo de juego durante toda la hora de inscripciones, observando a otros niños correr y reír mientras él se quedaba congelado por el miedo a no ser lo suficientemente bueno. En esa memoria vio claramente el momento en que había dado media vuelta y se había ido a casa, sintiendo que había perdido la oportunidad más importante de su vida. Pero ahora, observando esa escena, desde la perspectiva que le daba la presencia sabia de Pirian, pudo ver también la tristeza en sus propios ojos, la forma en que había caminado más lento de lo normal hacia casa, y cómo había pasado el resto de la tarde mirando por la ventana hacia el campo donde podría haber estado jugando. Ese día creíste que eras un cobarde, observó Pirian, leyendo los pensamientos de Mateo, como si fueran palabras escritas en el aire. Pero lo que realmente pasó es que tu miedo fue más rápido que tu coraje. El coraje estaba ahí, Mateo, esperando su turno para actuar. Pero el miedo llegó primero y convenció a tu mente de que era más seguro quedarse donde estaba. No eras cobarde. Eras un niño que aún no había aprendido a reconocer la diferencia entre la voz del miedo y la voz de la sabiduría. Sus palabras eran como bálsamo sobre heridas que Mateo ni siquiera sabía que tenía, sanando años de autodesprecio y reemplazándolos con una comprensión nueva y más compasiva de sí mismo. El lago mostró entonces una secuencia rápida de momentos similares, a la vez que no había defendido a un compañero del bullying porque temía convertirse en el siguiente objetivo, la tarde en que había evitado hablarle a la niña que le gustaba, porque estaba seguro de que se reiría de él, el día en que no había levantado la mano para responder una pregunta, aunque sabía la respuesta correcta. Cada imagen dolía, pero de una manera diferente ahora, como cuando se limpia una herida y duele, pero sabes que es necesario para que pueda sanar apropiadamente. Mateo se dio cuenta de que había estado cargando el peso de todos esos momentos como si fueran evidencia de su cobardía, cuando en realidad eran simplemente las cicatrices normales del crecimiento de cualquier niño que está aprendiendo a navegar por un mundo complejo. Cada uno de esos momentos fue una oportunidad de practicar la valentía que perdiste, dijo Pirian. Pero su tono no tenía ni un ápice de juicio o reproche. Era como un maestro sabio señalando errores en un examen, no para castigar, sino para enseñar. Pero aquí está el secreto que la mayoría de los adultos han olvidado. No perdiste esas oportunidades para siempre. Cada día que amanece trae consigo nuevas posibilidades de elegir el coraje sobre el miedo, nuevas chances de ser la versión de ti mismo que admiras cuando sueñas despierto. El pasado no define quién eres. Mateo define quién has sido hasta ahora, pero el presente es donde decides quién. ¿Quieres llegar a ser? Pirian se irguió hasta su altura completa, y cuando extendió sus alas, el valle entero se llenó de una sombra dorada que pulsaba como el corazón de un gigante benevolente. Ahora viene la parte donde dejas de ser solo un observador de tu propia vida y te conviertes en el héroe de tu propia historia, anunció, y al hacerlo, las piedras negras que rodeaban el valle comenzaron a brillar con una luz interna que parecía responder a las emociones de Mateo. Te voy a mostrar algo que solo los más valientes pueden ver, el lugar donde vive tu miedo más profundo, pero no irás solo, porque yo estaré contigo cada paso del camino, recordándote quién realmente eres, cuando dejas de escucharte a ti mismo con los oídos del miedo. El aire del valle comenzó a cambiar, volviéndose más espeso y cargado de una energía que hacía que los cabellos de los brazos de Mateo se erizaran, como si estuviera a punto de caer un rayo. Gradualmente, las imágenes felices y serenas del valle comenzaron a desdibujarse, como si alguien estuviera cambiando lentamente el canal de un televisor mágico. En su lugar, comenzaron a aparecer sombras que se movían entre los árboles, susurros que no tenían palabras, pero que parecían llevar todos los miedos que Mateo había tenido alguna vez. Era como si el valle se estuviera transformando en una representación física de todos los pensamientos oscuros que había tenido sobre sí mismo. Todas las veces que se había dicho que no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente valiente para merecer las cosas buenas de la vida. Pero lo más extraordinario era que, a pesar de que el ambiente se había vuelto más intenso y ligeramente amenazante, Mateo no sintió el impulso de huir como habría hecho en cualquier otra circunstancia. La presencia de Pirian a su lado era como llevar una antorcha en la oscuridad. No eliminaba las sombras, pero las hacía menos aterradoras y más manejables. Era como si el dragón fuera un amigo mayor y más sabio, que había decidido acompañarlo en una aventura que sabía que sería difícil, pero que también sabía que sería transformadora. Mateo respiró profundamente
llenando sus pulmones con el aire cambiante del valle, y por primera vez en su vida sintió que estaba listo para enfrentar sus miedos cara a cara en lugar de huir de ellos. Lo que vas a ver ahora, explicó Pirien mientras las sombras se movían cada vez más cerca, es la representación de todos los miedos que has acumulado durante tus 10 años de vida. Verás al Mateo que temes ser, el que falla, el que es rechazado, el que no es suficiente, pero también verás algo más. Verás que incluso ese Mateo merece amor y comprensión, y que no hay versión de ti mismo que sea tan terrible como para no merecer una segunda oportunidad. Sus palabras eran como anclas de esperanza en medio de una tormenta emocional que Mateo sabía que estaba a punto de enfrentar. Las sombras se consolidaron finalmente en una figura que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por un momento. Era el mismo, pero una versión distorsionada que parecía estar hecha de todos sus peores momentos y sus inseguridades más profundas. Este Mateo sombra tenía los hombros encorvados por la vergüenza, los ojos llenos de lágrimas de autodesprecio, y una postura que gritaba al mundo que se consideraba a sí mismo un fracaso. Era como ver un espejo que reflejaba no su apariencia física, sino su imagen mental más cruel de sí mismo. La voz interna que lo criticaba constantemente y que le decía que nunca sería lo suficientemente bueno para nada importante. «Él también eres tú», dijo Pirien suavemente. «Pero no es el único tú que existe. Es simplemente la versión de ti mismo que has alimentado con miedo durante años, haciéndola crecer hasta que se volvió más real en tu mente que tu verdadero yo. Hoy vas a aprender a verlo con compasión en lugar de terror. Y al hacerlo, descubrirás que incluso tus peores miedos sobre ti mismo pueden transformarse en aliados cuando los miras con los ojos del amor en lugar de los ojos del juicio». El dragón bajó su cabeza hasta quedar a la altura de Mateo, creando un círculo de seguridad alrededor del niño mientras se preparaba para la confrontación más importante de su joven vida. Mateo Sombra comenzó a caminar hacia él, con pasos que sonaban como ecos de todas las veces que había pronunciado palabras crueles sobre sí mismo, cada pisada resonando en el valle como un recordatorio de los momentos en que había elegido el autodesprecio sobre la autocompasión. Sus ojos sombríos estaban llenos de todas las lágrimas que Mateo había derramado en soledad, todas las noches en que se había quedado despierto, preguntándose por qué no podía ser como los otros niños que parecían navegar por la vida con una confianza que él le parecía imposible de alcanzar. La figura sombría llevaba consigo el peso de cada «no puedo» que Mateo se había dicho a sí mismo, cada «no soy suficiente» que había susurrado en la oscuridad de su habitación, cada sueño que había enterrado antes de siquiera intentar hacerlo realidad. «Míralo a los ojos», murmuró Pirien, su voz como un río de coraje fluyendo directamente hacia el corazón de Mateo. «No huyas de lo que ves. Ese niño que se acerca lleva el dolor que tú has llevado, pero también lleva la semilla de toda la compasión que necesitas aprender a darte a ti mismo. Él no es tu enemigo. Mateo Ann es la parte de ti que más necesita tu amor y tu comprensión». Las palabras del dragón se sentían como cuerdas de seguridad que lo mantenían conectado a la esperanza mientras se preparaba para el encuentro más difícil de su vida, el encuentro consigo mismo en su versión más vulnerable y herida. Cuando los dos Mateos finalmente estuvieron frente a frente, el silencio que se extendió entre ellos era tan denso que parecía sólido. Mateo Sombra lo miró con ojos que contenían años de dolor autoinfligido, pero también una súplica silenciosa de comprensión que hizo que el corazón de Mateo se expandiera con una compasión que no sabía que poseía. Por primera vez en su vida, en lugar de sentir repulsión o vergüenza hacia sus propios miedos e inseguridades, sintió una ternura protectora hacia esta versión herida de sí mismo. Era como encontrarse con un hermano menor que había estado perdido durante años y que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. «Yo sé lo que es tener miedo», le dijo Mateo a su sombra, y al hacerlo, sintió que algo se liberaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. «Sé lo que es sentir que no eres suficiente, que todos los demás saben algo que tú no sabes, que hay algo fundamentalmente roto en ti que hace que las cosas simples sean imposiblemente difíciles». Cada palabra que pronunciaba era como tender un puente entre las dos versiones de sí mismo, creando una conexión que nunca antes había existido. Era como si estuviera aprendiendo a ser su propio mejor amigo en lugar de su peor crítico. Mateo Sombra comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de autodesprecio, sino de alivio, como si hubiera estado esperando toda su existencia a que alguien lo viera con compasión en lugar de con rechazo. «Yo también tengo miedo»,
susurró la sombra con una voz que era exactamente la voz de Mateo, pero cargada de toda la vulnerabilidad que él siempre había tratado de esconder. Tengo miedo de que descubras que realmente soy un fracaso, que todos los que creían en mí se den cuenta de que se equivocaron, que el mundo sea demasiado grande y demasiado difícil para alguien como yo. Era como escuchar todos sus pensamientos más secretos y dolorosos pronunciados en voz alta por primera vez, pero de alguna manera, oírlos fuera de su cabeza los hacía parecer menos monstruosos y más humanos. Mateo extendió sus manos hacia su sombra, y cuando se tocaron, sintió una corriente de comprensión que fluyó entre ellos como electricidad hecha de perdón puro. Está bien tener miedo, le dijo a su sombra. Pero al hacerlo, se estaba hablando realmente a sí mismo, por primera vez, con la bondad que siempre había reservado para otros. Está bien no saber todas las respuestas, está bien cometer errores, está bien ser imperfecto. Eso no te hace menos valioso, Ann. Eso te hace humano. Con cada palabra, Mateo Sombra se volvió un poco más transparente, no porque estuviera desapareciendo, sino porque se estaba integrando, volviéndose parte de un Mateo más completo y más compasivo consigo mismo. Pirian observaba la escena con ojos que brillaban de orgullo, como un maestro que ve a su estudiante, más querido finalmente comprender la lección más importante de todas. «Has hecho algo que muchos adultos nunca aprenden a hacer», murmuró el dragón mientras las dos versiones de Mateo se fundían en una sola figura, que parecía más sólida y más luminosa que cualquiera de las dos por separado. «Has aprendido a mirar tu miedo con compasión en lugar de con horror. Y al hacerlo, has descubierto que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la presencia del amor propio incluso en medio del miedo». El lago volvió a su estado cristalino normal, pero Mateo podía sentir que algo dentro de él había cambiado para siempre, como si hubiera encontrado una habitación secreta en su propia casa, que había estado allí todo el tiempo esperando a ser descubierta. Perian se acercó al centro del valle, donde crecía un círculo de árboles, tan antiguos que sus troncos parecían contener la memoria de todos los vientos que habían soplado desde el principio de los tiempos. Con un movimiento grácil de su cabeza, el dragón exhaló una llama dorada que no quemaba, sino que acariciaba todo lo que tocaba, transformando el espacio entre los árboles en un anfiteatro natural, donde la hierba brillaba como si estuviera hecha de hilos de luz verde. Las llamas danzaron alrededor de Mateo sin tocarlo, creando un círculo protector de fuego que se sentía como un abrazo cálido en lugar de una amenaza. Era como estar rodeado por la esencia misma de la valentía, respirando coraje con cada inhalación y sintiendo que cada exhalación liberaba un poco más de los miedos que ya no necesitaba cargar. «El fuego que ves no es destructivo», explicó Piria mientras las llamas seguían danzando alrededor de ellos como bailarinas etéreas que hubieran aprendido a moverse al ritmo del latido del corazón. «Es el fuego de la transformación, el mismo fuego que arde dentro de ti cuando decides elegir la valentía sobre la comodidad, el crecimiento sobre la seguridad, la autenticidad sobre la aprobación de otros. Cada vez que has sentido esa sensación de calor en el pecho, cuando has estado a punto de hacer algo que te asustaba, pero que sabías que era correcto, has sentido este mismo fuego». Las palabras del dragón hicieron que Mateo recordara momentos específicos. La vez que había ayudado a una niña que se había caído en el patio a pesar de que sus amigos se burlaron, o cuando había admitido que no entendía una lección en lugar de fingir que sabía. Las llamas comenzaron a tomar formas que parecían ilustrar las palabras de Pirian, creando figuras de fuego que mostraban a diferentes versiones de Mateo. Una versión que defendía a sus amigos, otra que perseguía sus sueños, sin importar lo que otros pensaran, otra que se levantaba cada vez que caía y lo intentaba de nuevo con una sonrisa. Cada figura de fuego era más brillante y más hermosa que la anterior, como si el fuego estuviera mostrando no quién era Mateo en el presente, sino quién podría llegar a ser si se daba permiso de crecer hasta alcanzar su potencial completo. Era como ver un catálogo de futuros posibles, cada uno más emocionante que el anterior, todos esperando a que él tomara las decisiones que los harían reales. «Pero para que estas versiones de ti mismo puedan nacer», continuó Pirion, «primero debes pasar por el fuego de la honestidad contigo mismo. Debes admitir no solo tus miedos, sino también tus sueños más profundos, esos que has mantenido escondidos, porque te parecían demasiado grandes o demasiado imposibles para alguien como tú». El dragón bajó su cabeza hasta quedar nuevamente a la altura de Mateo, y sus ojos dorados se convirtieron en espejos donde el niño podía ver reflejada una versión de sí mismo que brillaba con una luz propia. «Dime, pequeño guerrero, ¿cuál es el sueño que más miedo te da admitir que tienes?» Mateo sintió que las palabras
luchaban por salir de su garganta como pájaros que hubieran estado enjaulados durante demasiado tiempo y que finalmente habían encontrado la puerta abierta. Su respiración se volvió más rápida y más superficial, pero no de pánico, sino de la emoción de estar a punto de liberar a algo que había mantenido prisionero durante años. Quiero ser escritor, susurró finalmente, y al decir esas palabras en voz alta por primera vez en su vida, sintió como si hubiera encendido una hoguera en medio de su pecho. Quiero escribir historias que hagan que otros niños se sientan menos solos, que les enseñen que está bien ser diferentes, que les muestren que la magia puede existir en los lugares más ordinarios si sabes cómo mirar. Las llamas doradas que los rodeaban se intensificaron cuando Mateo confesó su sueño, como si hubieran estado esperando precisamente esas palabras para arder con todo su esplendor. Perion sonrió con una alegría tan pura que hizo que todo el valle se llenara de una música celestial, que parecía brotar de las mismas piedras negras. Ese es un sueño digno de un dragón, proclamó, y al hacerlo, pequeñas chispas doradas comenzaron a salir de sus escamas y a flotar alrededor de Mateo como luciérnagas hechas de esperanza pura. Pero aquí está la pregunta que separará al niño que eras del joven que estás a punto de convertirte. ¿Estás dispuesto a perseguir ese sueño? Incluso si eso significa que a veces fallarás, que a veces otros no entenderán tu visión, que a veces tendrás que trabajar más duro que aquellos que parecen tenerlo todo más fácil. El fuego alrededor de Mateo comenzó a girar más rápido, creando un tornado de llamas doradas que lo elevó suavemente del suelo hasta que quedó flotando a la altura de los ojos de Perion. No sentía miedo de estar suspendido en el aire rodeado de fuego, sino una sensación de libertad que nunca había experimentado, como si finalmente estuviera viendo el mundo desde la perspectiva que siempre había estado destinado a tener. Sí, respondió con una voz que sonaba más fuerte y más segura de lo que jamás la había escuchado. Estoy dispuesto a intentarlo, incluso si eso significa que a veces tendré miedo, incluso si eso significa que a veces me equivocaré, porque ahora entiendo que intentar y fallar es mejor que nunca intentar y quedarme siempre, preguntándome ¿qué habría pasado si hubiera sido más valiente? Las llamas que lo rodeaban comenzaron a entrar en su cuerpo a través de su respiración, pero en lugar de quemarlo, lo llenaron de una calidez que se extendió desde su corazón hacia cada extremidad, como si cada célula de su ser estuviera siendo despertada y activada por primera vez. Era como si estuviera bebiendo coraje líquido, o como si el fuego mismo se estuviera convirtiendo en parte de su ADN, cambiando algo fundamental en la forma en que se veía a sí mismo y en la forma en que se relacionaría con el mundo a partir de ese momento. Cuando las últimas llamas fueron absorbidas por su cuerpo, Mateo sintió que había cruzado un umbral invisible, pero definitivo. Ya no era el niño que había entrado al valle, sino alguien completamente nuevo que llevaba dentro de sí la llama eterna del coraje auténtico. Perion extendió una de sus garras hacia Mateo, y en su palma dorada apareció algo que hizo que los ojos del niño se llenaran de asombro. Era una pluma de dragón que brillaba con la misma luz dorada que había estado ardiendo dentro de las llamas transformadoras. La pluma era más suave que la seda, pero más fuerte que el acero, y cuando Mateo la tocó, sintió una corriente de energía que se conectó directamente con el fuego que ahora ardía permanentemente en su corazón. Era como si la pluma fuera una extensión del propio coraje del dragón, un recordatorio físico de la lección que había aprendido y una herramienta que lo ayudaría a acceder a su valentía interior cada vez que el mundo tratara de convencerlo de que volviera a ser pequeño e invisible. Esta pluma, explicó Perion con una solemnidad que hizo que el valle entero pareciera contener la respiración. No es mágica en el sentido de que hará que las cosas difíciles se vuelvan fáciles, o que eliminará el miedo de tu vida para siempre. Su magia es mucho más poderosa que eso. Te recordará quién realmente eres cada vez que olvides. Te conectará con tu coraje interior cada vez que sientas que se ha desvanecido, y te dará la fuerza para levantarte cada vez que la vida te derribe. Mateo tomó la pluma con manos que ya no temblaban, sintiendo que estaba recibiendo no solo un regalo, sino una responsabilidad sagrada, la responsabilidad de honrar su propio potencial y de usar su valentía no solo para beneficio propio, sino para hacer del mundo un lugar un poco mejor para otros niños, que también estaban aprendiendo a ser valientes. La pluma se sentía viva en sus manos, pulsando suavemente al ritmo de su propio corazón, como si estuviera sincronizándose con su fuerza vital. Cuando la levantó hacia la luz, vio que contenía pequeñas galaxias en miniatura que giraban lentamente dentro de cada hebra, como si fuera un pedazo del universo mismo, concentrado en una forma que un niño pudiera cargar consigo.
Cada vez que tengas miedo de perseguir tu sueño de ser escritor, continuó Pirion, toca esta pluma y recuerda este momento. Recuerda que has mirado a tus peores miedos a los ojos y has elegido el amor sobre el terror. Recuerda que has pasado por el fuego de la transformación y has emergido no como alguien que no tiene miedo, sino como alguien que ha aprendido a ser amigo de su miedo en lugar de su prisionero. Mateo guardó cuidadosamente la pluma en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón, y sintió inmediatamente como una calidez constante se extendía desde ese punto hacia todo su cuerpo. Era como llevar consigo un pedacito del sol, o como tener una conexión permanente con la versión más valiente de sí mismo. Por primera vez en su vida, se sintió equipado para enfrentar cualquier desafío que el mundo pudiera presentarle, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había aprendido que el miedo era simplemente información sobre lo que era importante para él, no una orden de huir o rendirse. Hay una última cosa que debes saber antes de que regreses a tu mundo, dijo Pirion, y su voz tenía ahora un tono de despedida que hizo que Mateo sintiera una punzada de tristeza mezclada con gratitud. El coraje que has encontrado hoy no es algo que te doy yo, siempre estuvo dentro de ti, esperando a que estuvieras listo para reconocerlo y reclamarlo como tuyo. Yo solo soy el espejo que te permitió verte a ti mismo con claridad por primera vez. La valentía que sientes ahora, la confianza que está creciendo en tu pecho, la determinación de perseguir tus sueños, todo eso era tuyo, desde el momento en que naciste. Solo necesitabas un lugar seguro donde pudiera florecer. El dragón comenzó a caminar de vuelta hacia el lago, cada paso creando pequeñas flores doradas que brotaban de la tierra y que se quedaban allí como recuerdos permanentes de su conversación. Pero recuerda, añadió por encima del hombro, el coraje no es algo que aprendes una vez y ya está. Es algo que practicas cada día, cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, cada vez que decides ser auténtico en lugar de popular, cada vez que eliges crecer en lugar de permanecer en tu zona de confort. Cada día te levantarás y tendrás que elegir nuevamente ser valiente. Y algunos días será más fácil que otros, pero ahora tienes las herramientas y la sabiduría para hacer esa elección conscientemente. Cuando Pirion llegó a la orilla del lago, se dio vuelta una última vez para mirar a Mateo con ojos que contenían toda la confianza del universo en el potencial del niño. Ve ahora, pequeño escritor, dijo con una sonrisa que hizo que las estrellas del cielo violeta brillaran un poco más intensamente. Ve y comienza a escribir las historias que solo tú puedes contar, esas que nacen del fuego que ahora arde permanentemente en tu corazón. El mundo está esperando a que encuentres tu voz y la uses para tocar otros corazones que también necesitan recordar lo valientes que pueden ser. Con esas palabras, el dragón se sumergió nuevamente en las aguas cristalinas, creando ondas de despedida que llevaron su esencia hacia cada rincón del valle, asegurándose de que su presencia permaneciera allí para siempre como un recordatorio de la transformación que había tenido lugar. Mateo permaneció inmóvil durante varios minutos después de que Pirion desapareciera bajo las aguas, sintiendo que necesitaba tiempo para que toda la experiencia se asentara en su corazón como sedimento dorado en el fondo de un río cristalino. El valle parecía diferente ahora, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque él lo estaba viendo con ojos nuevos en los ojos de alguien que había encontrado su propio coraje, y que sabía que nunca más estaría completamente solo en sus batallas internas. La pluma en su bolsillo pulsaba suavemente contra su pecho, como un segundo corazón que latía, al ritmo de su nueva determinación. Era como si llevara consigo un pedacito del valle mágico que le recordaría para siempre que la magia no era solo algo que existía en lugares lejanos, sino algo que podía crear en su propia vida cada vez que eligiera actuar desde el amor en lugar del miedo. El camino de regreso a través del túnel se sintió completamente diferente. Donde antes había sentido que estaba descendiendo hacia lo desconocido, ahora sentía que estaba ascendiendo hacia su verdadero hogar, el mundo donde podría usar lo que había aprendido para crear algo hermoso. Sus pasos resonaban con más confianza, y las vetas doradas en las paredes del túnel parecían brillar más intensamente, como si estuvieran celebrando junto con él la transformación que había tenido lugar en las profundidades del valle. Era como si todo el túnel se hubiera convertido en un pasillo de honor que lo escoltaba de vuelta al mundo con la dignidad de alguien que había completado una misión importante y que regresaba cambiado para mejor. Cuando finalmente emergió del túnel y se encontró nuevamente entre los eucaliptos familiares, Mateo se sorprendió al darse cuenta de que el mundo no se veía diferente, pero él se sentía completamente
transformado en su relación con todo lo que lo rodeaba. Los mismos árboles que había visto durante años ahora parecían más vivos, más conscientes, como si fueran viejos amigos que hubieran estado esperando, pacientemente, a que él regresara con nuevos ojos para verlos. El sendero polvoriento bajo sus pies se sentía como una alfombra roja que lo llevaba de vuelta a su vida cotidiana, pero con la diferencia crucial de que ahora llevaba consigo las herramientas para transformar lo ordinario en extraordinario a través de sus propias elecciones y acciones. Sus padres lo recibieron en casa, con las preguntas habituales sobre cómo había pasado la tarde, pero Mateo notó que había una nueva música en sus voces, una calidez que quizás siempre había estado allí, pero que él no había podido percibir cuando estaba envuelto en sus propios miedos e inseguridades. Respondió a sus preguntas con más confianza de la que había mostrado en meses, sintiendo que cada palabra que pronunciaba estaba respaldada por la nueva comprensión de sí mismo que había ganado en el valle. Era como si hubiera aprendido un idioma nuevo, el idioma de la autoconfianza auténtica, que no necesitaba gritar para ser escuchada. Esa noche, por primera vez en años, Mateo sacó un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como agua de un manantial que había estado bloqueado durante mucho tiempo y que finalmente había encontrado una grieta por donde escapar hacia la superficie. Escribió sobre dragones que enseñaban coraje, sobre niños que descubrían que sus miedos eran maestros disfrazados, sobre valles secretos donde la magia vivía entre las piedras negras esperando a ser descubierta por corazones lo suficientemente valientes como para buscarla. Cada palabra que escribía se sentía como un acto de valentía, cada oración como una pequeña revolución contra la voz interior que le había dicho durante años que sus ideas no eran lo suficientemente buenas como para ser compartidas con el mundo. Cuando finalmente puso la pluma sobre el papel y miró lo que había escrito, Mateo se dio cuenta de que había comenzado algo que no podría parar incluso si quisiera. Había encontrado su voz, no la voz que creía que otros querían escuchar, sino su voz auténtica que había estado esperando años a que le diera permiso de hablar. La pluma de Pirion brilló suavemente en la oscuridad de su habitación, como una estrella personal que le recordaba que había cruzado el umbral entre ser alguien que soñaba con ser escritor y ser alguien que realmente escribía. Era una diferencia sutil, pero fundamental, como la diferencia entre mirar un océano desde la orilla y finalmente decidirse a saltar al agua para aprender a nadar. Mientras se quedaba dormido esa noche, con el cuaderno abierto sobre su pecho y la pluma de dragón pulsando suavemente contra su corazón, Mateo supo que su vida se había dividido para siempre en dos partes. Antes del valle y después del valle, había descubierto que el coraje no era una cualidad misteriosa que solo algunos elegidos poseían, sino una habilidad que podía ser desarrollada, practicada y fortalecida cada día a través de pequeños actos de valentía que eventualmente se acumularían hasta convertirlo en la persona que siempre había tenido el potencial de ser. Sus sueños esa noche estuvieron llenos de dragones dorados que volaban entre las estrellas, llevando mensajes de esperanza a todos los niños del mundo que necesitaban recordar que ellos también tenían fuego en sus corazones. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que hizo Mateo fue tocar la pluma en su bolsillo para asegurarse de que todo había sido real. El suave pulso dorado que sintió bajo sus dedos le confirmó que no había sido un sueño, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Miró por la ventana hacia el sendero, que conocía tan bien, pero ahora lo veía no como una ruta de escape hacia la soledad, sino como un camino hacia las aventuras infinitas que lo esperaban cada día cuando eligiera enfrentarlas con valentía. El Valle de las Piedras Negras permanecería allí para siempre, no solo como un lugar físico al que podía regresar, sino como un estado mental al que podía acceder cada vez que necesitara recordar quién realmente era debajo de todos sus miedos. Desde aquel día, cada vez que Mateo se encontraba ante una situación que lo asustaba, tocaba la pluma de Pirion y recordaba la sensación de estar rodeado por las llamas doradas de la transformación. Y cada vez encontraba el coraje para dar un paso adelante hacia la persona que estaba destinado a ser. No alguien que nunca tenía miedo, sino alguien que había aprendido a bailar con el miedo hasta convertirlo en el combustible de sus sueños más audaces. El niño que había entrado al valle buscando un escape se había transformado en un joven escritor que usaría sus palabras para construir puentes de esperanza hacia otros corazones que también necesitaban aprender que el coraje no era la ausencia del miedo, sino la presencia del amor propio en medio de la incertidumbre.
Y en las noches estrelladas, cuando el viento soplaba entre los eucaliptos, con un sonido que parecía llevar ecos de rugidos dorados, Mateo sonreía sabiendo que Pirian seguía allí, en el valle olvidado custodiado por piedras negras, esperando al siguiente niño que necesitara descubrir que ya tenía todo lo necesario para ser valiente, porque esa es la magia más poderosa de todas, a la capacidad de transformar el miedo en coraje, la duda en determinación, y los sueños susurrados en historias que cambiarían el mundo, una palabra valiente a la vez.